8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es martes ya, es martes 18 de noviembre, son las 8 de la mañana, las temperaturas poco a poco van en descenso, ya sí que se nota que el invierno está llamando a nuestras puertas y la Navidad también. Bueno, el día de hoy viene con bastante preocupación por el desplome de la tecnología en bolsa, menudo batacazo, con expectación ante el encuentro entre Zelensky y Pedro Sánchez y también con el primer paso que da el Ejecutivo español para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, la aprobación del techo de gasto. A ver, les cuento. Este martes el Gobierno va a presentar un nuevo límite de gasto para 2026, con el que pretende cubrir el coste de las nuevas cesiones que va a ofrecer a sus socios parlamentarios a cambio de sus apoyos. Aprobará también una revisión al alza del cuadro macroeconómico que acompañará a las cuentas públicas. Elevará 2 décimas, del 2,7 al 2,9%, la previsión oficial de crecimiento de la economía española, lo que también supone un mayor avance de la recaudación tributaria ligada a la actividad y, por ende, un mejor arranque desde el punto de vista de los recursos disponibles para gastar el próximo ejercicio. Un mayor techo de gasto dejará espacio para introducir nuevas cesiones y medidas con las que cortejar al resto de los grupos parlamentarios o al menos cargar al Gobierno de argumentos para criticar a los partidos que se opongan a las cuentas por obstaculizar la llegada de nuevos fondos a determinados colectivos. María Jesús Montero es vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. En el día de hoy se ha aprobado esta senda de estabilidad, aunque las comunidades autónomas del Partido Popular han votado en contra. Comunidades autónomas con graves dificultades para el cumplimiento de sus objetivos de estabilidad votan en contra de esta senda de estabilidad. Por tanto, es Génova la que está decidiendo la capacidad de gasto a la baja de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunía para avanzar su plan fiscal a los consejeros autonómicos del ramo. Les explicaba María Jesús Montero que va a prestar a comienzos del próximo año, que va a presentar una propuesta de reforma integral del sistema autonómico con la que promete aportar más fondos a todas las comunidades autónomas, tener en cuenta las singularidades de los diferentes territorios y abrir la puerta a traspasar una mayor cuantía de los impuestos estatales a las regiones. Es decir, la ministra prometía un nuevo modelo de financiación a inicios de 2026 con miras a tenerlo en vigor en 2027 con nuevas cesiones fiscales y más fondos para todos. Que las comunidades autónomas recibirán el próximo año 157.731 millones de euros en concepto de entregas a cuenta. Es la mayor cifra de la historia, superior a la que además se comunicó el pasado mes de julio a los gobiernos autonómicos y, por tanto, refleja un dinamismo muy importante de la economía española. Montero se abre a ceder más del 50% de recaudación del IRPF y el IVA a las comunidades autónomas y ofrece a las regiones financiación récord en 2026 y 5.500 millones de euros de margen de déficit hasta el año 2028. Ojo que hoy en Capital Intereconomía enseguida vamos a tener la oportunidad de charlar con Carlos Fernández Carriedo, él es consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, y también con Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Con ellos veremos cómo fue la reunión de ayer, qué les dijo la ministra, cuál fue el tono, el contenido que comentaron entre ellas y si ven posible el abrir la puerta a las singularidades de cada una de las comunidades autónomas sin perjudicar a ninguna. Vamos a ver si se puede soplar y sorber al mismo tiempo. Esto en política económica nacional, pero es que estamos mirando los mercados y aquí estamos viendo bastante nerviosismo y presión de ventas. Sí, las órdenes vendedoras son mayoría, lo que se traslada en fuertes caídas en Wall Street, nuevo batacazo tecnológico, aquí Nvidia está en el punto de mira y también hay dudas sobre
los tipos de interés, si van a bajar o no van a bajar en la próxima reunión de diciembre. Bueno, pues la tensión se vive en los mercados, sell-off masivo a un lado y al otro del globo. Lo veíamos anoche en Wall Street y era el pistoletazo de salida para ver las caídas que han sentenciado la sesión en Asia y con la que se dispone a abrir Europa. El Nasdaq, gran representante de lo que ha pasado, registraba ayer esas caídas del 0,84%, aunque la peor parte se la llevaba el Dow Jones con caídas superiores al 1%, o el S&P, que también cedía el 0,92%. Presión por la tecnología, por las altas valoraciones, en una jornada en la que Nvidia, la favorita de Wall Street en la IA, perdía casi ese 2%, mientras los operadores esperan a conocer sus cuentas y las expectativas que arroje sobre el mercado de la IA mañana miércoles al cierre del mercado. Pesan mucho y han pesado en las caídas sobre esos gigantes de Wall Street como Apple, como Salesforce, AMD, todos con caídas fuertes, preocupando las elevadas valoraciones y como representación lo que ha pasado con Blue Owl Capital. Es una entidad de crédito privado y perdía casi un 6% por esa preocupación por el elevado volumen de préstamos vinculados al desarrollo de centros de datos para la IA. La tensión no se acaba, el sell-off se activa y en futuros todavía extiende más el ritmo de las caídas. El futuro del Nasdaq 0,80% de caída, el S&P 500 0,62% y 0,44% lo que caen los futuros del Dow Jones. Todo esto en medio, además de lo que es la otra gran preocupación del mercado, mirando a los tipos de interés. El vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, insta a la cautela pese a señalar que los riesgos para el mercado laboral se inclinan a la baja. Christopher Waller apoya una bajada de tipos en diciembre debido a la debilidad del mercado laboral. Esta semana va a haber informe de empleo, pero retrasado. No se sabe qué tipo de impacto puede tener porque deja mucho por recoger y lo que hemos visto es como la probabilidad de recortes se sitúa en el 46%. En este escenario, Europa se prepara con fuertes caídas para la apertura de la sesión, ya acercándose al 2%, unos 70% es lo que caen en futuros los del DAX, unos 68%, un 1,5% es lo que caen los futuros del CAC 40 parisino, el Eurostock 50 y el IBEX 35, que apunta a una apertura con una caída del 1,53%. Todo después de que en Asia el índice Nikkei y el Kospi surcoreano se hayan anotado fuertes caídas del 3% y los inversores están buscando refugio en los bonos. Caídas es lo que estamos viendo en las rentabilidades del Treasury a 2 a 10 años. La búsqueda de refugio y vemos, sin embargo, como en medio de ese enfriamiento de expectativas de recortes de tipos, el oro sigue cediendo 1,57% a la baja. Lo tenemos resistiendo por encima de los $4.000 y vemos, sin embargo, como en las criptomonedas, Bitcoin ha perdido los 90.000, 89.522 por primera vez en 7 meses por debajo de 90.000 y dice adiós a las ganancias en el año, en el year to date, menos 4,58%. Volodymyr Zelensky, abrimos aquí página geopolítica, visita hoy España, donde va a pedir el apoyo para Ucrania en su guerra contra Rusia, en un momento clave para la adhesión de Kiev a la Unión Europea. En su tercera visita a España y forma parte de una gira europea que le ha llevado a Grecia y Francia. Además de intervenir en el Congreso, el presidente ucraniano mantendrá un encuentro con representantes de la industria española de defensa en la sede de Indra, un sector que Kiev considera estratégico para garantizar suministros a largo plazo. Zelensky se reunirá también con el rey Felipe VI y con Pedro Sánchez, a quienes pedirá un compromiso a largo plazo similar al que acordó ayer con Emmanuel Macron, tras firmar en París un histórico pacto que incluye la entrega de 100 cazas Rafale, así como de diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones para reforzar las áreas de Ucrania. Hoy damos un nuevo paso adelante. Con este acuerdo seguimos apostando por el acercamiento y la integración de nuestras industrias de defensa para continuar apoyando a Ucrania, la modernización de sus fuerzas armadas que siguen en primera línea y son la primera línea de defensa de Europa y la disuasión contra la agresión, y lo hacemos a largo plazo. Et nous le faisons dans la durée. Los acuerdos firmados hoy son documentos importantes sobre el refuerzo sustancial de nuestras capacidades de defensa. Primero, Ucrania recibirá 100 aviones Rafale F4, radares franceses muy potentes y 8 sistemas de defensa antiaérea SAMP-T. La última vez que Zelensky visitó España fue en mayo de 2024. Entonces el gobierno español anunció una donación de 1.000 millones de euros a Ucrania destinados a armamento.
Banco Santander patrocina este espacio. Nicolás Maduro responde al ultimátum de Donald Trump y abre la puerta a hablar con Estados Unidos. Dice que quien quiera hablar con Venezuela, hablará. El que quiera hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, cara a cara, sin ningún problema. Lo que no se puede permitir, como dice la carta del pastor evangélico, lo que no se puede permitir es que se bombardee y masacre a un pueblo cristiano, el pueblo cristiano de Venezuela. Eso no se puede permitir. Además, el presidente venezolano asegura que de atacar militarmente a su país sería el fin político de Donald Trump. Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre. Palabras de Maduro en medio de las tensiones con Washington después de que Trump asegurara que podría haber conversaciones con el presidente venezolano, aunque sin concretar quién se encargaría de las negociaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe hoy en la Casa Blanca al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, una visita que estará centrada en defensa, energía, tecnología y un posible acuerdo nuclear civil. Trump ya ha confirmado que aprobará la venta de aviones caza F-35 al país saudí. Bin Salman regresa a la Casa Blanca 7 años después. La última visita se produjo antes del asesinato de Estambul de Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post. Allí en Estados Unidos, el Congreso vota este martes la ley para desclasificar los documentos de Epstein. La Cámara de Representantes vota una iniciativa que obligaría al Departamento de Justicia a divulgar los archivos del millonario pederasta y, según algunos medios, los republicanos podrían votar a favor de la medida. Trump, que mantuvo relación de cercanía con Epstein hace algunos años, asegura que si la iniciativa legislativa sale adelante en el Congreso, él no se opondrá a la publicación, pese a que tendría la capacidad de vetarla. Además, hace unos días negaba tener cualquier vínculo incriminatorio con Jeffrey Epstein. No sé nada sobre eso, les hubieran preguntado eso hace mucho tiempo. Realmente, ¿qué quiso decir cuando pasó todo el tiempo con Bill Clinton, con el presidente de Harvard? Ya saben, H. Summers, Larry Summers, como se llame, y todas las demás personas con las que pasó tiempo. Jeffrey Epstein y yo tuvimos una muy mala relación durante muchos años. Él veía fortaleza porque yo era presidente, así que dictó un par de memos para sí mismo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Tener o adoptar un bebé es una bonita movida. En nuestra ciudad sabemos mucho de movidas y nos encantan los bebés, porque Madrid es una ciudad para crecer. Si has tenido o adoptado un hijo después del 1 de junio de 2025, puedes solicitar las ayudas directas en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge.
Estas fiestas, en Viena Capellanes, cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Vamos a ello, Tertulia Capital aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Son las 8:15 de la mañana. Carlos Arenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿Has sufrido Susana. mucho? Bueno, a ver, estoy acostumbrado, soy del Atleti, pero sí, es que, madre mía, vaya atasco. Si no es el tren, es la carretera. Hoy juega el Atleti, ¿no? Mira, Susana, yo me estoy quitando el fútbol. Sí, lo sé todo de refilón, hago como que no, pero me estoy quitando porque, bueno... Oye, ¿qué pasa? ¿Que Madrid está totalmente atascado a las 7:30 de la mañana o qué? Y a las 7 menos algo también. Ya. Sí, pero es que algún día que me he venido en tren es casi peor. Ya. Entonces, pues bueno, como no empecemos a volar, pues mal nada. asunto. Respira hondo y ya está, estás aquí. Me acompaña hoy también Eduardo Abad. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Tú eres más de transporte público. ¿Perdón? Que tú eres más de transporte público. Yo soy siempre de transporte público. Claro, en Madrid funciona muy bien, ¿no? A mí me parece que es maravilloso. Sí, el transporte también. público en Madrid funciona, sí. es puntual, no tiene problemas de atascos, o sea que es maravilla. Bueno. Para los que somos de provincias, claro. Oye, tenemos muchas cosas sobre la mesa, entre ellas hoy mismo el Gobierno, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el techo de gasto, es el primer paso para sacar adelante los presupuestos generales del Estado y también va a presentar su nuevo cuadro macroeconómico en el que va a elevar las previsiones, la previsión de crecimiento económico para España al 2,9%. O sea, bien, ¿no? ¿Tienen intención de sacar presupuestos? A ver, Susana. A ver. Yo estoy en plan positivo. Yo hoy estoy en plan ver el vaso medio lleno. Yo que suelo venir en tren y hoy he venido en coche y vengo más estresado, te puedo decir que la Constitución es bastante poco taxativa. Pero si en alguna cosa es taxativa es en la presentación, no en la aprobación, sino en la presentación de presupuestos. Llevamos mucho tiempo sin la presentación de esos presupuestos. Este año se cansaron de decir desde la DANA, que dijeron que ahora son más necesarios que nunca, se cansaron de decir que tenía que haber presupuestos. No los han presentado ni en plazo ni en forma, todavía, porque tienen la obligación de presentarlos con un trimestre de antelación antes de que acabe el año. Hoy da el primer paso con la aprobación del techo de gasto. Susana, estamos a mediados finales de noviembre. Esto tenía que haber sido hace unos meses. Y el techo de gasto tenía que haber sido en verano. Entonces, no me vale. Y eso se aprobó en el Consejo de Ministros. A ver qué sucede en el Congreso hoy. Porque una cosa es el Consejo de Ministros, donde los 23 están a favor, y otra cosa es el Congreso, donde sabemos que Junts ha roto. ¿Y entonces no los va a sacar? ¿No va a salir adelante el techo de gasto, Eduardo? Pues la verdad es que no lo sabemos. Yo tengo siempre soy de dudas, ¿no? Y de dudas porque si hay presupuestos y se presentan presupuestos, por cierto, las comunidades autónomas, ninguna de las comunidades autónomas ha aprobado los presupuestos aún. Yo que soy gallego, estamos en pleno fragor de la presentación de los presupuestos para Galicia, Madrid está en pleno fragor de los presupuestos para la Comunidad de Madrid, Andalucía, es decir, etcétera, etcétera. Y hay comunidades autónomas que llevan más tiempo que el gobierno sin tener presupuestos, con lo cual, bueno, pues no es algo ilegal, es algo que se permite y que por lo tanto pues, se puede hacer. Independientemente de eso, el gobierno prepara lógicamente, bueno, pues lo que ellos creen que debe ser el techo de gastos, unos 195.000 millones de euros para este año, que son gastos no financieros y que se supone que, bueno, lo aprobarán hoy en Consejo de Ministros para posteriormente presentar la semana que viene o la siguiente en el Congreso de los Diputados los presupuestos. Veremos a ver cómo reacciona, ¿no? Sobre todo las comunidades autónomas por el nuevo reparto que se va a poner en marcha. Bueno, también el Consejo de Ministros va a presentar el nuevo cuadro macroeconómico, un 2,9% del crecimiento. Yo entiendo que muchas de las personas que nos están escuchando dirán, bueno, esto no me cuadra
con mi bolsillo cuando yo veo que cada vez me cuesta mucho más llegar a final de mes. Enseguida lo comentamos, pero ayer también Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunía la ministra María Jesús Montero con los consejeros autonómicos del ramo para avanzar en su plan fiscal. Les explicó que presentará a comienzos del próximo año una propuesta de reforma integral del sistema autonómico. Me acompaña Carlos Fernández Carriado, que es consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Parece que no me escucha o nosotros no le escuchamos absolutamente nada. Me da la sensación, Carlos, que ahí en esa cita, según escuchando a María Jesús Montero, la idea era contentar a todos, abrir la puerta, como decía ella, a las singularidades de las comunidades autónomas sin perjudicar a ninguna. Comentábamos antes en la pausa publicitaria, ¿se puede sorber y soplar al mismo tiempo? No, lo de nunca llueve a gusto de todos es por algo. La sabiduría popular es bastante sabia. Hay comunidades que están muy endeudadas, a las que per cápita les va a salir una quita, en el caso de que... Porque entiendo que cuando ella habla de esto se refiere en parte a la quita de deuda. Entiendo, no está claro lo que quiere decir, pero ahí hay comunidades en las que per cápita van a salir beneficiadas y otras como Madrid que vamos a salir perjudicados. Don Carlos Fernández Carriado, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Intereconomía. ¿Cómo fue la reunión de ayer? Bueno, pues la ministra puso de manifiesto que va a presentar el mes de enero y a más tardar en febrero pues una propuesta del gobierno sobre financiación autonómica. Bien poco concreto, porque decía que iba a ser multilateral dentro de la bilateralidad y que iba a ser general dentro de la singularidad, pero sí que tenemos bastante claro muchísimas comunidades autónomas como tendría que ser, que se avanzara garantizando la igualdad, la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y que participáramos todos en condiciones iguales, porque lo que a todos va a afectar tiene que abordarse y tiene que negociarse entre todos, y esta era una posición que apreciamos casi todas las comunidades autónomas que estábamos ayer en contra de la posición que manifestó la ministra. A mí me da la sensación, escuchando las declaraciones de la ministra, que quiere contentar a todas las comunidades autónomas y quiere mantener esa singularidad de Cataluña. No sé si es posible el abrir la puerta a las singularidades de algunas comunidades autónomas sin perjudicar a otras comunidades autónomas. Vamos a ver cuando lo plantee, descendamos a los números y ver qué es lo que propone. De momento, ayer no quiso dar ninguna información, dio la impresión de que alguna comunidad sí que tenía más información que las demás, pero ante las preguntas insistentes del conjunto de comunidades autónomas, la ministra pues contestó con una serie de generalidades y que lo abordará y lo concretará en el mes de enero. De momento sí que prometió mayor cantidad de dinero, más financiación, y a mí me daba la sensación de que se estaba intentando cargar de argumentos para criticar a las comunidades autónomas que se puedan oponer a esas cuentas por obstaculizar la llegada de nuevos fondos a determinados colectivos. Quiero que escuche justo ese mensaje de María Jesús Montero. En el día de hoy se ha aprobado esta senda de estabilidad, aunque las comunidades autónomas del Partido Popular han votado en contra. Comunidades autónomas con graves dificultades para el cumplimiento de sus objetivos de estabilidad votan en contra de esta senda de estabilidad. Por tanto, es Génova la que está decidiendo la capacidad de gasto a la baja de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Lo que está diciendo es que si se oponen a esa mayor cantidad de dinero que va a prometer, a esa financiación récord, lo que están haciendo es perjudicar directamente a sus ciudadanos. Lo que pasa es que no sabemos ni cuánto va a ser, ni cómo se va a distribuir, ni qué le va a corresponder a cada cual. Todos recordamos aquel debate que prácticamente dijo lo mismo cuando la condonación de la deuda, que se iba a condonar deuda a las comunidades autónomas y al final lo que ocurre es que es deuda que asumimos todos los españoles y por tanto no es que Pedro Sánchez
asuma él personalmente la deuda de las comunidades autónomas, sino que como españoles asumimos la deuda que han generado algunas comunidades autónomas, y lo que hay aquí en el fondo es el cumplimiento de un pacto político que dio lugar a una investidura y que no es más que el pago de un alquiler para que Pedro Sánchez siga un poco más en el Palacio de la Moncloa. Hay una hoja de ruta, se empezó con la amnistía, se ha seguido con la condonación de la deuda, lo que viene ahora es la financiación autonómica, y forma parte de este relato de la legislatura, que consiste simplemente en ir pagando estas cuotas para seguir en la Moncloa, pero que nada están beneficiando al conjunto de los españoles. Pero sí que ha prometido más dinero, ¿no? Eso sí que lo dejó claro, porque tengo entendido que hablaba de financiación récord para el año 2026 y de 5.500 millones de euros de margen de déficit para 2028. Es muy difícil decir no a más dinero por parte de cualquier comunidad autónoma. Bueno, lo que hay para este año es la aplicación del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Tengan ustedes en cuenta que las comunidades autónomas participamos en un porcentaje de la recaudación del IRPF y del IVA, y en la medida en que es verdad que la recaudación tanto de IRPF como de IVA está creciendo, en gran parte como consecuencia de la inflación, pues esto está llegando al conjunto de las administraciones públicas en los términos que establece la ley. Por tanto, no es que haya ningún esfuerzo adicional ni ninguna decisión concreta por parte del Gobierno, sino la mera aplicación de un modelo de financiación que además está caducado. El modelo terminó su vigencia en el año 2014, hace ya más de 11 años, y el Gobierno todavía no ha presentado una propuesta encima de la mesa para cambiarlo. Sí que ahora habla de poner más financiación, pero no sabemos ni cuánto ni cómo se va a distribuir, y por tanto es difícil opinar sobre una cosa que se desconoce, aunque ayer insistíamos en saberla. La ministra nos envió hacia el mes de enero para conocer esa información. Bueno, parece que sí que está dispuesta a ceder más del 50% de la recaudación del IRPF y del IVA. Aunque ya veremos, porque ahora estamos en momento de crecimiento económico del 2,9%, es lo que se espera, pero luego ya se espera que el crecimiento vaya desfalleciendo, ¿no? Se vaya relajando. Pues hemos visto en algún sitio que incluso estaba dispuesto a ceder no solamente la recaudación, sino la gestión del IRPF a alguna comunidad autónoma. Y esto ayer se preguntó y tampoco la ministra supo responderlo. Es muy difícil o muy distinto el avanzar hacia un mayor porcentaje en la recaudación de un tributo conforme a un modelo que es el que ha funcionado siempre, al hecho de ceder la gestión de ese tributo a una comunidad autónoma. Por tanto, es muy difícil opinar sobre lo que a día de hoy no conocemos. Creo que sí que hay alguna comunidad y algún partido político de corte separatista que lo conoce, pero las demás comunidades autónomas asistíamos ayer, me dio la impresión, a esa reunión sin más conocimiento que lo que estamos viendo a través de los medios de comunicación. Por lo que me dice, la ministra llegó sin nada hecho. Llegó anunciando que va a presentar en enero un documento, pero ante la insistencia del conjunto de comunidades autónomas no dio más información que esa, porque todo lo demás era decir una cosa y a la vez también la contraria. Pues don Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. ¿Algún comentario, Carlos, Eduardo? Sí, a mí me parece que la irresponsabilidad fiscal de algunas comunidades de gastar más de lo que tienen, porque un extremeño ahora tiene que pagar la irresponsabilidad fiscal de los políticos de Cataluña. Pues, hombre, no me parece lo más justo. Y en cuanto a que las comunidades se oponen, algunas comunidades que decía Génova, en concreto, la ministra, que claro, es que la mayor parte de comunidades están gobernadas por el Partido Popular, y si es una quita de deuda o algo similar, que no sabemos muy bien, a las comunidades autónomas, pues hombre, serán principalmente las comunidades las que tendrán que decir. Eduardo. Bueno, vamos a poner en el contexto y vamos a poner números sobre la mesa, ¿no? Castilla y León tiene una deuda de 14.558 millones de euros, un 18,8% del PIB que genera. 614 millones de euros aumentaron la deuda de Castilla y León solamente en el primer trimestre del año 25. Y lo que propone el Gobierno es hacer una condonación de la deuda de 3.643 millones, un 26% de la deuda. Yo no sé qué pueden estar pensando los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León cuando escuchan hablar
al consejero, ¿no? Porque estamos hablando de que, además es que tenemos una falsa creencia de que la quita es algo que está ahí, que se produce, que tal. Es que la quita la pagamos todos los españoles, a escote, los gallegos, los madrileños, los catalanes, de los castellano-leoneses, es decir, cuando una comunidad autónoma se pone de perfil hablando de que le van a hacer una quita de 3.643 millones de euros, me parece una irresponsabilidad el posicionamiento en contra de hacer algo que es bueno para su comunidad. Es incomprensible. Este es uno de los grandes asuntos del día. Vamos a ir a publicidad y a la vuelta tendremos la oportunidad de charlar con Rocío Albert de la Comunidad de Madrid. Seguimos. Quiero sacarme la tarjeta American Express Platinum. ¿Cómo lo ves? Es genial, mira. Salas VIP y Fast Track en aeropuertos y seguros en viajes. ¿Algo más? Sí, 2 cenas gourmet gratis al año y un abono de 250 euros. Ahora mismo la solicito. Busca en tu navegador Amex Platinum. León y Zamora quieren conocerte y que tú los conozcas. Fundación y Caja Rural de Zamora. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Los juguetes están en marcha. Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés. Incluso en los más buscados. Dinosaurio T-Rex interactivo. Robot Titan Fury Super Things. Casa con luces Sylvanian Families. Últimos días con un 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Acabamos de hablar con Carlos Fernández Carriado, el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León. Y ahora al teléfono tengo a Rocío Albert, que es consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien. Oye, ayer en esa reunión la ministra Montero hablaba de bilateralidad y de singularidades y de mantener la multilateralidad. Yo no llegué a entenderla. No sé si tú me puedes traducir su mensaje, Rocío. No, es imposible traducirlo porque lo que hizo es un ejercicio de contorsionismo típico de esta ministra, que lo que hace es engañar a todos y todo el tiempo, y a veces eso es muy complicado, y claro, cuando cada uno lo hace por separado, pues puede intentar convencer a alguien, pero cuando nos lo dice a todos al mismo tiempo que para todo el mundo va a funcionar y dice cosas tan contradictorias como singularidad con universalidad, bilateralidad con multilateralidad o agencia estatal reforzada con agencias independientes, pues claro, se le empiezan a ver las costuras y se da cuenta de que en realidad dio una patada para adelante para intentar ser al mismo tiempo candidata a las elecciones andaluzas y contentar a quienes son sus realmente jefes, que son los independentistas catalanes. Claro, la traducción es que, oye, voy a cumplir con Cataluña y voy a intentar convencer al resto de que no van a salir perjudicadas, ¿no? Claro, lo que pasa que por eso no nos quiso ni siquiera dar ningún detalle. De hecho, lo que dijo fue las generales de la ley, lo que todo sistema de financiación te debe decir, pero como no lo podía dejar así, lo dejó aderezado de una serie de incongruencias que rompen con todo un sistema de financiación de régimen común, que son todas las contentar a Cataluña, que era la verdadera beneficiaria. De hecho, tanto fue así
que la única que salió contenta, ni siquiera Castilla-La Mancha o Asturias, los únicos que salieron contentos y que dijeron que el modelo les parecía muy bien fue Cataluña. Oiga, qué coincidencia, ¿no? Ya. Llegó absolutamente sin nada, ¿no? Porque ahora les ha citado para otra vez principios de 2026, es cuando ya va a presentar su propuesta para bueno, empezar no nos ha citado, no, la verdad. O sea, ni nos siquiera ha dicho eso. que en el primer trimestre nos citará, pero la última vez que nos dijo eso pasaron 9 meses hasta que nos citó, y lo importante que era que cuando nos tenía que citar en el mes de junio para hablar de los objetivos de déficit y de estabilidad presupuestaria, pues lo ha hecho en el mes de noviembre, obligándonos a todos a hacer los presupuestos a ciegas, con lo cual tampoco nos dejemos engañar. Yo ayer, la ministra Montero se ofendió porque le dije, usted piensa que se está riendo de nosotros, pero es que la sensación absoluta era que se reía de nosotros y que nosotros éramos tan ingenuos que en ese plan sin concretar, con un montón de principios contradictorios, nosotros no íbamos a tener ningún problema. Lo que sí que me daba a mí la impresión es que dejaba entrever que va a ofrecer a las regiones financiación récord para el próximo ejercicio, también más margen de déficit hasta el año 2028, y entonces dice, oye, como no lo aceptéis y como lo rechacéis, vais a perjudicar finalmente a vuestros ciudadanos. ¿Es la lectura que intenta transmitir? Bueno, lo primero, no nos dio más recursos que los que nos corresponde por el sistema de financiación autonómica, que es otra cosa que le expliqué, que el dinero no proviene del gobierno, no es algo que Sánchez nos da por una dádiva generosa y por lo espléndido que es. Si fuera así, imagínese lo que intentaría hacer con Madrid, sino que nos da estrictamente lo que nos corresponde por un sistema de financiación que está caduco y que simplemente viene de la recaudación que tienen de los contribuyentes, que claro, si han subido 100 veces los impuestos a los contribuyentes, pues tienen más para repartir en este sistema que está establecido, pero no es que nos da un solo euro más, es más, en todo lo que depende de Sánchez, a Madrid, por ejemplo, siempre le perjudica en las inversiones territorializadas, en el reparto de fondos de la Unión Europea, es decir, que no nos dio nada. Y en el tema de déficit, de nuevo, incurrió en contradicciones, que por eso votamos todos en contra. Es un déficit asimétrico en el que el Estado, por supuesto, se queda mucho más. Pero es que además se lo llegamos a señalar también, que él ya decía, bueno, para contentar a todo el mundo doy el déficit del menos 0,1, pero luego digo que hay que cumplir con la regla de gasto europeo, lo cual no era posible. Pues es otra de las cosas que ella va diciendo sabiendo que no se puede cumplir, pero da patada para adelante. Y en esa reforma integral que se supone que va a presentar a principios del próximo ejercicio, ¿no debería incluirse algún apunte, alguna salvaguarda para que los gobiernos regionales destinen el potencial aumento de los recursos a mejorar sanidad, a mejorar educación, a mejorar la justicia en sus territorios y no a otras milongas? Bueno, es que en realidad yo hablo por Madrid, pero creo que todos los gobiernos hacen lo mismo. Nosotros, que ya hemos presentado el proyecto de presupuestos, pues el 90% va a gasto social. ¿Qué es eso? Va a sanidad, va a educación, va a servicios sociales, va a ayudas al transporte y a políticas de empleo. Pero porque no puede ser de otra manera. Ahí es donde está la mayoría de los recursos de un presupuesto de la comunidad autónoma. Entonces, no hace falta que se lo digan. Quizás se lo tendrían que aplicar ellos mismos, que en el gobierno central es donde tienen discrecionalidad y lo pueden utilizar en otras historietas. Una cosa más, Rocío. Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar el techo de gasto y va a presentar un nuevo cuadro macroeconómico con una mejora de las previsiones de crecimiento económico. Al final, no sé si lo que pretende es decir, oye, como vamos a crecer más, pues podemos permitirnos el lujo de elevar el techo de gasto. Y a mí esto me choca mucho con lo que está pasando en Europa, que en Europa las cuentas previstas por buena parte de los gobiernos van en sentido contrario, en un sentido mucho más restrictivo. Pues a ver, para nosotros siempre el INE, que es quien hace las previsiones de crecimiento, había sido un organismo independiente y de absoluta seguridad y respeto. Pero desde el momento en que la ministra Calviño, en sus propias memorias, ha confesado
que no le cuadraban los números y que tuvo que hacer cambiar al director y que revisar las cantidades, y que cada 2x3 en Contabilidad Nacional revisan el crecimiento de España, pues nos genera por lo menos dudas sobre si esos datos son igual de fiables que le habíamos otorgado siempre cualquier persona que estuviera relacionado con el mundo de la economía y la hacienda. Muy bien. Rocío Albert, veremos en qué queda todo esto, pero la verdad es que coincidimos en que a la ministra es muy difícil entenderla con ese tipo de lenguaje que utiliza. Yo ayer me quedé maravillada o espantada, todavía no lo sé. Bueno, también otra cosa que nos dijo, y que eso sí que nos preocupó, es que como ni siquiera habla abiertamente y entra en contradicciones, nos habló de una mayor autonomía financiera, pero al mismo tiempo dejó entrever que iba a castigar a las comunidades autónomas que bajaban los impuestos, y habló de cierta armonización, lo cual era de nuevo otra contradicción más. Pero todo me temo que, como siempre, trata de castigar a Madrid y sobre todo a los contribuyentes, que lo único que quiere es exprimirles hasta el infinito, pues nos dio a entender que nos va a prohibir bajar impuestos. Muy bien. Bueno, respiraremos hondo. Rocío Albert, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Última parada publicitaria y analizando esto, las previsiones, el cuadro macro y lo que queráis. Adelante. Personas, visión y tecnología para crear algo extraordinario. CaixaBank Banca Privada es ahora CaixaBank Wealth Management. Transformamos cada patrimonio en algo único, valioso y duradero gracias a nuestra experiencia, estrategia y tecnología avanzada. CaixaBank Wealth Management. Valor para crear valor. En Renta 4 Banco tenemos la promo más sencilla de este Black Friday. Tanto que te la podemos contar con sonidos. Bueno, que casi te la podemos contar con sonidos. Te regalamos 100 euros por invertir en fondos megatendencias, como la tecnología. Así de fácil. Entra en r4.com y consigue tus 100 euros. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las bases de la promoción en r4.com. Bosque de Matasnos, aislados por naturaleza en tierras altas de Ribera del Duero. Un proyecto autosuficiente y sostenible nacido para cuidar lo que nos rodea y ofrecernos un vino de la más alta calidad. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, vamos allá con la tertulia capital, hoy con Eduardo Abad y con Carlos Arenas. Bueno, ¿cómo lo veis todo esto? Es que a mí me parece muy divertido lo de María Jesús Montero, lo del lenguaje este que utiliza tan suyo. Sí, o sea, armonización fiscal es una palabra bonita para subir los impuestos a todos. Me ha gustado mucho, Susana, te decía la pregunta que le has hecho a Rocío sobre por qué España con el techo de gasto va un poco en contra de lo que estamos viendo en muchas partes del mundo, tanto en este lado del Atlántico como en el otro. Vamos a ver, ¿por qué queremos subir aquí el gasto cuando en otros sitios? A ver, tenemos una deuda del 103-104% del PIB. Hace muy poquitas semanas salió un paper que participan 3 economistas, un español y 2 extranjeros, uno de ellos premio Nobel, por cierto, y calculan la deuda que tiene cada país con respecto al PIB, pero no solo de los títulos emitidos, es decir, la deuda, todos sabemos, pues la deuda es el 104, vale, esos son títulos emitidos, vale. Por ejemplo, letras y bonos, pero los proveedores también es una deuda, solo que no cotiza. Y los derechos devengados de las pensiones
también son una deuda. No digo los futuros de la no, los ya devengados. Pues, ¿sabes cuál es la deuda en porcentaje de PIB de España? A ver. Del 700%. Buf, no me asustes, por favor, bueno, me dan taquicardias. Bueno, de 700%. Es otra forma de contabilizar la deuda totalmente distinta a la, a la que se está estructurando ahora en toda Europa. Sí, pero cuidado, porque son derechos devengados ya de personas. O sea, son obligaciones reconocidas ya por el Estado. Otra cosa es que no coticen. Pero son obligaciones reconocidas. O sea, que no es de, no, quizá haya que pagar. Bueno, no, quizá no. El Ejecutivo al final eleva el techo de gasto porque tiene una previsión de crecimiento mayor para la economía española, del 2,9 frente al 2,7% anterior. Pero, ¿qué pasará los años siguientes cuando la economía empiece a desfallecer? A ver, Susana. Y luego, ese 2,9% yo me pongo en la piel de muchos ciudadanos que salen hoy a la calle, salen hoy a trabajar y que les cuesta llegar a final de mes. Vale. Que se han empobrecido realmente. Sí, dos cosas muy rápidas. Sí, nos hemos empobrecido y los datos están ahí. O sea, esto no es opinión. O sea, estos son los datos. Una cosa es el crecimiento del PIB y otra cosa es el PIB per cápita, ¿vale? En el PIB per cápita apenas crecemos, ¿vale? Tenemos más población, aumenta el PIB, tenemos más de 2 millones de habitantes nuevos, con lo cual es normal que el PIB crezca, ¿vale? Otra cosa es el PIB per cápita, que es el que nos afecta al bolsillo de cada uno. Eso no ha aumentado. Y en cuanto a lo que decías del techo de gasto, lo aumentan porque parece que vamos a crecer más. Ojalá, Susana, ojalá, tú que llevas muchos años en esto, me alegra lo positiva que estás hoy, porque no lo hacen porque crezcamos más. Lo hacen porque quieren conseguir más votos. Eduardo. Pero todos los gobiernos, no solo este, todos. A ver, vamos otra vez a los datos, ¿no? Y la mayoría de los bancos europeos hablan de entre un 2,8 y un 3,1, el que es más enérgico en la subida de la economía española, que por cierto, Madrid tiene 36.914 millones de euros de deuda. O sea que aquí no podemos presumir nadie de ser los campeones de que menos deuda tenemos. O sea, las comunidades autónomas están todas sobreendeudadas por la gestión nefasta que han hecho a lo largo de los tiempos. Esto es así y lo tenemos que reconocer y tenemos que... madrileños, catalanes, gallegos, andaluces, etcétera, etcétera, hemos despilfarrado sin conocimiento recursos económicos. En cuanto al techo de gasto, hombre, yo entiendo que el techo de gasto, como en cualquier empresa, se marca el presupuesto sobre el crecimiento que tiene de previsión económica. Ojalá. Si tenemos un crecimiento, este año hemos tenido un crecimiento de un 2,5% neto. Eso es lo que ha pasado. Es cierto que los ciudadanos, y muchos ciudadanos, lo que tienen es menos dinero en el bolsillo porque ha subido el coste de la vida, la carestía de la vida. También es cierto que las grandes empresas están rompiendo los récords absolutos de las ganancias netas. Ayer estaba leyendo, el ranking, ¿no? de lo que se está ganando. Joder, es que estamos hablando de ganancias netas que superan casi el 15% de lo que se ganó las grandes empresas. Estás hablando de las empresas, pero yo estoy hablando de los ciudadanos. Pero que todo tiene una correlación. Las grandes empresas ganan más, los ciudadanos tenemos menos dinero, pero sin embargo los productos son más caros. Aquí alguien se está llevando el dinero por el camino y seguramente los ciudadanos, las capas medias y las capas bajas de la sociedad son los que estamos pagando a ese gran rendimiento económico que tienen las empresas. Solamente tenemos que ver... Spoiler, el que más ha subido su recaudación, más que las empresas, ha sido Hacienda. Yo pienso en las personas, no sé si tuvisteis la oportunidad de ver el otro día el informe de Cáritas. Cáritas hablaba de exclusión social severa que afecta a 4,3 millones de personas. Pero un tercio de ellas son menores de edad. Pero hasta el INE... Precariedad laboral... Medio controlado por Calviño o lo que sea, que yo ahí no entro. A mí eso me dolió muchísimo. Pero si cuando hablamos de precariedad laboral y vemos los resultados de las grandes empresas, ¿a dónde nos va la cabeza? ¿Quién se está llevando de verdad el dinero? Oye, para terminar, un titular solo que se quedaría para mucho más. Ayer Yolanda Díaz anunciaba su intención de proponer al presidente del gobierno una tasa Trump, una tasa a las grandes tecnológicas. Decía que pagaban demasiado poco. ¿Qué te parece? Pues muchos nos quejamos de que el señor Naranja pone aranceles. Esto es un arancel en toda regla.
además bastante ideologizado. No digo que los de Trump no lo sean, digo que este sí que lo es también. Y eso lo que redunda es en menos capacidad para atracción de talento y de empresas a España. Tu lectura, Eduardo. Toda Europa, Estados Unidos y todos los países desarrollados tienen una tasa a las tecnológicas. Que nos vamos, que me voy. Eduardo Abad, un auténtico placer. Cuídate. Carlos Arenas, ánimo. A por el martes. Buen día. Adiós. Chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé un tiempo mayormente estable, con cielos despejados en el sur y nordeste y nubes matinales en otras zonas que tenderán a desaparecer. En el extremo norte persistirá la nubosidad con alguna lluvia débil, mientras que en Baleares tendrán chubascos y tormentas que podrían ser fuertes y alcanzar áreas cercanas de la costa mediterránea. Melilla, por su parte, podría recibir precipitaciones residuales. Predominarán vientos del norte más intensos en archipiélagos, Ebro y litorales, con rachas fuertes de tramontana en Ampurdán y Baleares y cierzo en el Bajo Ebro. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, el día viene, Ángela Lozano, en rojo. Muy en rojo, pintan bastos en esta jornada en la renta variable europea. Nerviosismo de cara a la publicación mañana de las cuentas de Nvidia, al cierre de Wall Street y también de las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense. Caídas para el futuro del IBEX 35 cercanas al 1,5 porcentual que hacen peligrar incluso la cota de los 16.000 puntos en nuestro indicador. Hemos visto hoy fuertes caídas en el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio y ayer también descensos en Wall Street. Nvidia rozó el 2% de descenso en el mercado estadounidense y hoy vuelve a cotizar con descensos adicionales que se acercan a los 2 puntos porcentuales en el mercado after hours. Además, el próximo jueves vamos a conocer en Estados Unidos el informe de empleo de septiembre. Vuelven a publicarse datos tras la reapertura de la administración y los recelos de los inversores se han disparado. Tenemos la prima de riesgo en 50 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,20. Europa viene también presión de órdenes vendedoras. Con caída del 1,46% para el DAX Xetra, del 1,31% para el CAC 40 y para el para el Eurostock 50, en un día donde estamos atentos a los títulos de AkzoNobel, y es que ha anunciado hoy su intención de fusionarse con el especialista en recubrimientos Axalia Coating, en lo que sería una entidad conjunta valorada en 25.000 millones. También en Amundi, y es que el principal gestor de fondos de Europa presenta hoy sus nuevos objetivos financieros en cuanto a futuros americanos, futuros que anticipan caídas del 0,76% para el Nasdaq 100 y del 0,57% para el S&P 500, con esas caídas de las acciones tecnológicas
en la sesión del lunes. En cuanto a plazas asiáticas, después de que ese batacazo bursátil se haya extendido a las bolsas de Asia y a la tecnología, vemos al Nikkei de Tokio que ha cerrado la sesión con caída de más del 3%, al Hansen operando con caída del 2% y al Kospi coreano con un descenso del 3,32. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 59,40, petróleo Brent de referencia europea en 63,74, onza de oro cotiza en $4.012 y cruce euro-dólar 1,1597 favorable a nuestra moneda. Me acompaña Pablo García, que es director de Ibacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Es la tecnología, es la Reserva Federal de Estados Unidos o son los nervios que se palpan en Japón, tanto en la deuda como en la renta variable? Bueno, es una situación que parece que todos esperábamos, pero cuando llega, pues empezamos a ponernos nerviosos. Todos o preveíamos o deseábamos un poquito de toma de beneficios, pero cuando ocurre, pues saltan las alarmas. No hay nada nuevo. Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, ha comprado $4.300 millones en Alphabet. Pues eso puede un poco hacer balanza ante el mensaje catastrofista de Michael Burry, el bajista famoso de Zion Asset Management, que lleva ya 2 años bajista. Lo digo porque parece que se ha perdido también parte de este rally, ¿no? Así que, bueno, estamos muy pendientes de varios temas, ¿no? De ese récord de tipos que parece que podría no llegar en diciembre por parte de la FED, por la desavenencia entre unos y otros dentro del seno del Comité Abierto de la Reserva Federal, los datos de inflación, de empleo. Efectivamente, como comentas, esa reunión de la primera ministra con el presidente del Banco Central de Japón, que, bueno, pero la situación de Japón ya la conocemos, ¿no? Que es una situación muy compleja. Así que yo creo que no hay nada nuevo y lo único es que se está produciendo un poco el escenario más probable. Nvidia, mañana presenta resultados. ¿Qué esperas? Bueno, qué complicado, ¿verdad? 3 de los 4 últimos trimestres que ha publicado Nvidia, la reacción del mercado ha sido tibia. Lo digo porque a veces las estadísticas pueden servir. Ya han publicado todas las grandes tecnológicas y los resultados han sido simplemente brillantes, con un crecimiento de BPA casi del 17% de media y sobre todo las grandes tecnológicas, entre comillas, comparables a ese driver, ese catalizador de la inteligencia artificial de Nvidia, han publicado muy bien. Sobre todo, pues vemos algunas como Palantir, que publicó buenos resultados, buenas expectativas, pero ojito, cayó en mercado con una toma de beneficios. Así que, bueno, posiblemente eso nos pueda pasar a Nvidia. Y si eso ocurre, si los resultados son buenos, hay buenas perspectivas, pero cae en mercado, a mí preocuparme no me preocupa demasiado. Es el juego un poquito del comprar con el rumor de temporada. Oye, la última, muy rapidito. ¿La FED va a bajar tipos en diciembre? Bueno, eso parecía muy claro hace cuestión de 3-4 semanas con casi el 90% de probabilidad y ahora estamos en el 43,9%. Es que necesitamos los datos de empleo y de inflación. Esperemos que salgan prontito. Muy bien. Pablo, gracias. Ahora en un ratín volvemos a hablar contigo. Un abrazo. De acuerdo. Radio Intereconomía. Todos nuestros agentes están ocupados. Si tienes un problema como consumidor, cuéntanoslo y en el Instituto Municipal de Consumo te escuchamos, mediamos, arbitramos y si es necesario